Fernando Díaz. Fernando va a hablar del trabajo acerca de Edward Johnston. Bien, Fernando es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Ort. También es docente desde el año 2007. También tiene el diploma en Type Cooper en Nueva York del 2017. Es cofundador de la fundidora Typotype, donde ha publicado cerca de 10 proyectos tipográficos. A su vez, también delegado en la ATIPI, la Asociación Tipográfica Internacional, y jurado de tipos latinos de la Bienal Latinoamericana de Tipografía. Ha estado participando en distintos países del subcontinente, en distintas actividades, en Brasil, obviamente en Montevideo, en Argentina, Sao Paulo, vaya, un gran tipo. Sin más, adelante Fernando, muy buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días para todos. Si me permiten voy a compartir pantalla. Venga. Ahí estamos. Sí. Bueno, a mí me gusta arrancar por el final, agradeciendo. Así que primero que nada quería agradecerte a vos, Paco, a Salvador y a todo el resto del equipo de Tipografilia por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder estar participando desde acá, de Montevideo. Y bueno, también decirles que esta tipografía que están viendo acá en pantalla es un trabajo que estamos haciendo con Typotype, que está en proceso, y que van a haber muchos errores de kerning, así que tengan piedad, porque todavía no le he hecho el espaciado. También desearles a todos los mexicanos un feliz día del tipógrafo. Acá en Uruguay es un poquito diferente la fecha porque está relacionada al primer impreso, ¿no? Entonces acá es el 9 de mayo. Y a nosotros la imprenta nos llegó bastante más tarde que ustedes, en 1807. Un año antes que Venezuela, decía Faride, pero bueno. Hoy voy a estar conversando con ustedes sobre Edward Johnston, este personaje al cual yo le tengo un cariño muy importante, y la conferencia está basada en estas dos partes. Primero, en la biografía de Edward Johnston escrita por su hija Priscilla, y después también me basé en varias conferencias y varias charlas de Iwan Clayton, que es un calígrafo y autor de Inglaterra, también apasionado por Edward Johnston, que bueno, fue mi profesor de caligrafía en Type Cooper. Perdón, Fer, te voy a Sí, interrumpir tantito. Discúlpame, tenemos aquí sí, un no hay problema. problema. ¿Será que Mirko pueda dejar de compartir pantalla? Creo que tenemos fija ahorita la imagen de Mirko. Faride, si nos puedes apoyar. A ver, voy a probar a ver si yo puedo ayudar. Sí, yo te estoy viendo bien, ¿eh? Ah, ok. Claro. Sí, tú sabes, ya me comentaste desde ayer. A ver, Sí, voy a dejar de compartir. dale. Voy a fijar mi video. ¿Ahí me ven Eso. todos? Ahora vemos a ti. Eso. Y ahora voy a volver a compartir. Dale. Yo soy un experto en Zoom Ya porque me lo dijiste, sí. doy clases todos los días acá. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la charla está basada en la biografía de Edward Johnston, escrita por su hija, que tiene un montón de detalles muy lindos, y también en charlas que he tenido con mi profesor de caligrafía, Iwan Clayton, que es otro personaje apasionado sobre Edward Johnston. Johnston es prácticamente reconocido por este trabajo, por haber diseñado la tipografía del Metro de Londres, que es la identidad de metro más antigua que todavía se mantiene en pie. Tiene más de 100 años y sigue, con algunos retoques, se sigue manteniendo. Esta identidad es como un ícono dentro de Londres y dentro de Inglaterra, y a veces hasta la usan como bandera nacional. Entonces, yo me imagino que se estarán preguntando por qué yo, Fernando Díaz, desde Uruguay, un latino, está hablando sobre un personaje tan icónico de Inglaterra. Y eso es porque prácticamente de casualidad Johnston nació en Uruguay. Eh, en Uruguay ni siquiera tenemos metro, somos 3 millones de personas. O sea, lo contrario a México prácticamente. Johnston nació en 1872 en una pequeña localidad en San José, en Uruguay. Y eso fue gracias a que el padre, que acá lo tenemos, Powell Buxton Johnston,
Era un soldado inglés que había estado en la India, y bueno, en un momento decide alejarse de esa realidad y venir a Latinoamérica, que era en aquel momento la tierra de las nuevas oportunidades. Él construyó su chacra, acá lo tenemos con su perro, construyó su chacra, le puso Arasati de nombre, que tenía la bandera flameando de Inglaterra, y él mismo diseñó la casa. Por ahí la nieta, perdón, dice que se olvidó de poner una escalera y la tuvo que poner afuera. Pequeños detalles. Por suerte, algunos periodistas locales y Vicente La Mónaca han descubierto que la casa donde nació Johnston se mantiene en pie. Y hace un tiempo fuimos a visitarlas y de Typat Cooper me pidieron que firmara un mini documental mostrando la casa por dentro, que está ahí en Vimeo por si lo quieren ver, capaz que después pego el link. Pero la realidad es que Johnston a la edad de 3 años se va de Uruguay y va a Inglaterra. Piensen que en un transatlántico podía demorar 1 o 2 meses, a veces con poca comida, con mucha enfermedad, pero bueno, logra sortear todos esos problemas para llegar a Inglaterra y bueno, establecerse así allá y nunca más volver a Uruguay. Era una familia bastante humilde, la familia de Johnston, eran 4 hermanos, y una de sus hermanas, su hermana menor, fallece a una edad muy temprana, lo cual marca a la familia. Eh, Estaba muy enferma, y bueno, gracias a eso la familia se vuelve como muy germofóbica, no deja salir a los hijos a jugar durante 6 meses. Eh, entonces fueron muy recluidos, tuvo una infancia un poco convencional, y fue sobre todo autodidacta, algo que se va a arrepentir Johnston a lo largo de su vida, no tuvo una educación formal. Pero algo que lo caracterizó bien de chico fue su curiosidad. Eh, ya desde pequeño agarraba relojes que tenía en la casa y los desarmaba y los volvía a armar para ver cómo funcionaban. Y esta es la primera caligrafía que se tiene de Johnston a la edad de 3 años. Lamentablemente no lo hizo en Uruguay, porque ahí podríamos decir que toda su carrera empezó en Uruguay, pero no, ya estaba en Inglaterra cuando lo hizo. Por ahí se dice que Johnston podría haber sido tanto un filósofo o un científico como un calígrafo. Siempre tuvo una preferencia muy importante por las ciencias y por el álgebra. Y después de que fallece su hermana, empieza a tomar el dibujo como un escape. Pero él siempre tuvo la necesidad, por diversión, de resolver problemas. Antes de irse a dormir, se dormía pensando en los teoremas de Pitágoras, por ejemplo. Un colgado total. A la edad de 16 años, le regalan para su cumpleaños este libro, el manual de iluminación de Lofty, que tiene un montón de iluminación de manuscritos antiguos, de manuscritos medievales. Y él lo utiliza como referencia para crear el libro de Magnificatos, que lo hizo para sus hermanas, para su hermana particularmente, y donde podemos ver, ¿no?, la inspiración de ese libro. Entonces ya tan temprano como a los 16 años ya tenía una pasión por el pasado, que eso es bastante importante para lo que vamos a ver más adelante. Cuando tenía 19 años, fallece su madre también de una enfermedad. Entonces eso lo hace madurar muy rápido. A la de 19 años tenía que decidir por una carrera, y como ya estaba muy acostumbrado a enfermedades en su familia, decide estudiar medicina. Además por toda la parte científica que a él le gustaba mucho. Pero bueno, al final le termina pareciendo que no era para él, y todo el mundo le dice que él es muy flaquito como para ser médico, que tenía que ser más robusto, entonces decide abandonar y queda en una crisis existencial. Pero siempre, mientras estudiaba y de chico, hacía estas piezas como un hobby, o sea que nunca se desconectó totalmente del dibujo. Después de atravesar esa crisis existencial, decide, como le empiezan a los familiares pedir que hiciera estas piezas, estos pergaminos, decide dedicarse a las artes, pero era un riesgo porque primero que no existía la caligrafía como una disciplina, ni el diseño, ni nada parecido. Y segundo, que él no conocía a ningún amigo o familiar que se dedicara a las artes. Entonces se tira a la piscina. Y le había quedado un tiempo hasta poder arrancar un curso de dibujo o de arte, es un tiempo muerto en su vida. Entonces decide irse a una expedición con su primo a Canadá durante un mes. Pero antes
van a Londres a abastecerse para esta expedición, que va a ser la expedición de su vida realmente. Y acá es donde aparece lo que él denomina como el milagro de su vida. Johnston dice que es un punto de inflexión lo que sucede a continuación. Cuando llega a Londres para prepararse para el viaje, se puede poner en contacto con Lethaby. Lethaby había sido discípulo de William Morris. Si no conocen el trabajo de William Morris, recomiendo que lo vean porque yo soy también fanático de Morris. Tuvo la Kelmscott Press, una imprenta privada que tenía piezas de magnífico detalle. Todo hecho a mano en el modo el modo medieval de fabricación de libros y tipografía. Lethaby, además de haber sido discípulo de Morris, era el director de la Escuela de Artes y Oficios. Y de alguna manera Johnston quería arrancar en esa escuela para aprender a dibujar. Cuando se reúne con Lethaby, este le dice, ¿aprender a dibujar? Todos los jóvenes de hoy quieren ser artistas y aprender a dibujar. Hay que ser práctico, mejor tener un oficio. Así siempre vas a tener un modo de poder vivir. Entonces Lethaby le pregunta, bueno, Johnston, ¿tú qué haces? Y Johnston le dice, bueno, yo hago estos pergaminos, pero no sé muy bien qué son. Al otro día le llevó estos mismos pergaminos, y ahí Lethaby le dice algo que lo va a marcar por el resto de su vida, una premonición. Harás trabajos muy hermosos si sigues por este camino. Esto para él fue un cambio rotundo en su vida. Piensen que hasta el momento, hasta tenía 24 años creo, él se veía como un fracasado. Y cuando Lethaby, el director de la carrera de Artes y Oficios, le dice esto, se da cuenta que es bueno en algo por primera vez en su vida. Además, Lethaby le hace un encargo, le pide que le escriba un poema para él. Bueno, Johnston lo hace con mucha alegría, y cuando se lo lleva, Lethaby le paga lo que le debe, y le dice, estoy pensando en abrir una clase de iluminación y escritura. Johnston, encantado, dice, me encantaría poder ir a esa clase y participar. Y ahí Lethaby le dice, bueno, pero en realidad quiero que tú la dictes. Ahí, obviamente, a Johnston le dio muchísimo miedo. Él era, como persona, era muy humilde y bueno, obviamente sentía que no estaba del todo capacitado. Pero también nos permite una cierta reflexión. Lethaby vio algo en él más que en su trabajo y le dio la confianza suficiente como para desarrollarse. Eso es lo que hace un excelente docente y un excelente director de una carrera. Y también a uno, yo que soy docente, es como que nos pone una cierta responsabilidad, ¿no? Como algunas personas pueden tener un impacto tan profundo en la vida profesional o en la vida general de las personas, simplemente con una simple acción. Bueno, después de esta reunión, Johnston se va a Canadá en una expedición con su primo, a Vancouver, a la edad de 26 años, y ahí lo vemos usando jeans. Piensen que en este momento, acá es cuando él empieza a cultivar ese espíritu pionero. Pero además, si tenemos en cuenta su infancia, donde estuvo recluido y no podía salir por periodos de 6 meses, imagínense la liberación de estar acampando en el medio de la nada, en un terreno completamente desconocido. Y también la liberación de haberse ido a esta expedición con toda la vida resuelta. Había encontrado su pasión, y había encontrado algo en lo que era bueno, y Lethaby le había dado un trabajo. O sea, genial. Cuando vuelve a Londres, ya viene con todas las pilas cargadas. Y ahí Lethaby lo pone en contacto con Sidney Cockerell, que era la autoridad más importante de manuscritos en toda Inglaterra. Además, Sidney Cockerell, que tenía unos años más que Johnston, había sido el secretario de Morris también. Sidney Cockerell le presenta los trabajos de Morris, y ahí la caligrafía de Johnston cambia y pasa a ser algo como esto, que es muy similar a la caligrafía de Morris. Por suerte para Johnston, las clases se atrasan un año, entonces tiene un periodo de 10 meses para estudiar todos los manuscritos que hay en la British Library. Y acá lo vemos trabajando en su estudio, y en este periodo es donde aprende más en toda su vida. Acá tenemos, bueno, una foto de él con 30 años, para que vean que era realmente flaquito,
y acá a la derecha con su gato Higgins. Le puso Higgins al gato negro, como buen calígrafo, por la tinta Higgins, que de hecho se sigue vendiendo. Este gato apareció un día por su ventana. En este periodo es donde, mirando los manuscritos de la British Library, descubre o redescubre el arte que se había perdido de la caligrafía medieval. Descubre cómo se cortaban las plumas, cuáles eran los útiles caligráficos, los métodos, los materiales y las herramientas de los escribas medievales. Y Sidney Cockerell le presenta este manuscrito en particular, que es el famoso manuscrito de Winchester, en el cual se basa para crear un estilo de caligrafía para enseñar en sus clases a sus alumnos. Y este estilo es la famosa caligrafía fundacional de Johnston. De hecho, podemos ver que acá lo dice, ¿no? Este estilo caligráfico está basado en el manuscrito de Winchester, un poquito modificado. Y bueno, así tiene sus primeras clases. La primera clase la tuvo solamente con 7 alumnos, y estos eran los pizarrones que hacían, que obviamente deslumbraban a todo el mundo. Este era uno de los repartidos que daba en esas primeras clases, y en una de las anotaciones de sus alumnos podemos ver que dice: las cualidades de la buena escritura son legibilidad, belleza y carácter. Por suerte sobreviven algunas de esas notas, que las voy a ir comentando a lo largo de la charla. Los alumnos, por lo que dicen, por lo que se comenta, le tenían un montón de aprecio, un montón de respeto. Él era muy amable, tenía una paciencia infinita. Y hay algunos alumnos que también en sus memorias escriben, específicamente Noel Rook dice que en aquel momento los alumnos se sentían exploradores en un terreno desconocido, con Johnston como guía. Y ahí eso del pionero espíritu que él aprendió en Canadá lo aplica también a las clases. Y se pone en la misma línea de los alumnos, y hace que todos se sientan parte de un conjunto. Seguro era un excelente docente. Acá hay algunas fotografías de los pizarrones de aquel momento. Pero bueno, cada año fue pasando y fue recopilando más alumnos hasta llegar a tener 90 alumnos, lo cual era un montón, y bueno, ya no tenía un impacto tan importante en cada uno, porque no tenía el tiempo de pasar a solas con cada personaje. Por ahí las tizas, él también las cortaba como si fueran plumas. Uno de los primeros alumnos que tuvo en esa primera camada de 7 fue Eric Gill, el famoso o infame Eric Gill, que se hicieron tan amigos que terminaron viviendo juntos durante mucho tiempo. Otro alumno que tuvo, que fue menos conocido, fue T.J. Cobden Sanderson, que fue el creador de una imprenta muy buena que se llamó la Dobbs Press en Inglaterra. Esa imprenta, la Dobbs Press, lo contrató a Johnston para hacer capitulares iluminadas a mano y también grabadas en distintos libros. Y ahí es cuando Johnston se da cuenta que, bueno, se puede vivir de la caligrafía de alguna forma. Y él empieza a establecer la caligrafía como un oficio en Europa. Piense que la caligrafía no había, si uno quería aprender caligrafía, no existían clases. Se había perdido el hilo de lo medieval hasta la época de Johnston, de los secretos, de cómo se hacían, de la pluma, del ancho, de la altura. Todo lo que hoy conocemos es en parte gracias a los descubrimientos que hizo él. Y todo lo que aprendió lo incorporó en este libro, Writing, Illuminating and Lettering, que se sigue publicando y tiene más de 40 ediciones. Y tuvo un impacto importante en toda Europa. Él lo que hizo fue utilizar su conocimiento científico y racional y aplicarlo a los manuscritos iluminados, y compaginar algo que estaba como en distintos lugares en un solo libro, un solo manual. La familia de él empieza a crecer, ¿no? Tiene esposa, no me voy a detener mucho en su vida personal, ¿no? Pero tiene esposa, tiene 3 hijas, y mientras escribía el libro tenía familia también, o sea, mucho más difícil. Entonces surge la necesidad de mudarse de Londres a un lugar un poco más grande. También en esta etapa, cuando se muda, cierra una etapa de exploración, investigación, para empezar a producir piezas. Él tenía una
una relación muy linda con sus hijas, a diferencia de Gil, para los que no conocen, y todo el tiempo hacía regalos y libros. Este particular era para su hija Priscila, que escribió su biografía, para que ella aprendiera a leer y a escribir. Y en una de las páginas, Johnston dice, este libro fue descrito a deshoras, de día y de noche, con manos frías y calientes. La escritura, por tanto, varía de pobre a pasable. Si esto es pobre a pasable, que deja para el resto, ¿no? Este fue otro regalo que le hizo a sus hijas, a sus otras dos hijas, Bridget y Bárbara, que las vemos acá, eh, como un regalo, simplemente, de un cuento que a ellas les gustaba. Y acá, además, le gustaba la carpintería a Johnston y hacer este tipo de cosas. Y este era una tienda de juguete para sus hijas. Y acá podemos ver, además del cariño que tenía por ellas, de que cualquier cosa que él hacía, lo hacía cuidadosamente y tenía un perfeccionismo extremo y un cuidado en todo. Tenía un amor por la precisión, como él lo describe. Bueno, entonces con la familia más grande se muda a Hammersmith, esta linda ciudad al lado del río Támesis, cerca de Londres, donde se había establecido, siempre fue una ciudad importante a nivel de imprentas, porque ahí había estado la Kelmscott Press de William Morris, también la Chiswick Press y otras más. Y se mudan, Johnston, se muda Gill, y se muda la Dobbs Press y un montón de imprentas privadas y de gente que se dedicaba al oficio, y se mudan todos a la misma calle. Entonces se generó una comunidad muy linda. Acá está la casa donde Johnston vivió en aquel momento, que hoy en día tiene una placa. Para describir las obras que él hacía en este momento, Noel Rook escribió que su caligrafía era afilada como una navaja y rápida como un estoque, pero nunca apresurada. La escritura debía ser deliberada y veloz para ser posible. Y así creo que se refleja en los trabajos de esta etapa, ¿no? Acá tenemos tinta y pluma sobre pergamino, con la famosa caligrafía fundacional de Johnston. Acá hay un detalle. Él desarrolla este estilo y lo lleva, lo depura cada vez más. En este caso, mezcla una itálica vertical, por ejemplo. Acá otro estilo, una insular media diferente. Este libro es impresionante, parece realmente un libro hecho en la Edad Media. Acá un detalle un poco mayor. Después, la familia va creciendo un poco más y se decide mudar más alejado de la ciudad, a Ditchling. También en esta nueva etapa lo acompaña Eric Gill y otro amigo que tenía en común, que era Hilary Pepler. Y juntos, ellos tres hicieron muchas cosas en común. Hicieron revistas, se juntaban de noche a conversar, se juntaban una vez a la semana a aprender latín, que era el idioma de los manuscritos, y Johnston había hecho estas tarjetas para aprender latín. Lanzaron esta revista que se llama The Game, donde hablaban de religión, de política, de sociedad, de todo lo que hablaban de noche cuando se juntaban a tomar cerveza, lo ponían en esta revista. Y se había generado una comunidad muy linda, eran muy buenos amigos, y era una etapa muy fructífera de Johnston. También por este entonces, en Ditchling, ya estamos hablando de que tenía 30 y pocos años, conoce al conde Kessler, que era un alemán como patrón de las artes, que tenía una imprenta que se llama Cranach Press, y le pide a Johnston que hiciera una tipografía, que para Johnston era una locura, porque él se dedicaba solo a caligrafía. Él decía que las tipografías las tenían que hacer los punzonistas, no él. Pero bueno, Kessler fue tan incisivo que Johnston accedió. Y esta es la primera tipografía que él hizo, inspirada en lo que vimos que hacía Mirko hace un rato, ¿no? La cancilleresca italiana. Un muy lindo trabajo. También hizo otra tipografía, una gótica, algo raro en Johnston, ¿no? Que la hizo para el libro de Hamlet, en un solo ejemplar. Pero fue gracias a Kessler que en realidad hizo estos trabajos. Si no fuera por él, ¿no? Que lo incitó y lo presionó, no lo hubiera hecho.
También conoce en esta etapa a otro amigo que es Gerard Meinel, que era el primo del impresor de la Non-Such Press. Estoy nombrando muchas imprentas, yo sé que hay algunas que son más conocidas, otras que menos, pero por lo menos estoy tirando los nombres para que investiguen, porque salieron libros muy lindos de esas imprentas. Con Gerard Meinel hicieron esta revista que llamó The Imprint, que hablaba de arte, no diseño, porque no existía la concepción de diseño, pero sí de temas visuales, de oficios, caligrafía, etcétera, que salió algunos números. Y también para la esposa hizo la sobrecubierta de este libro, que yo lo tengo por allá arriba, que es muy lindo. Y en este entonces es cuando justamente Gerard Meinel lo pone en contacto con Frank Pick y le piden de hacer una tipografía para el Metro de Londres. Y acá tenemos las primeras pruebas de color. Es importante este trabajo en el mundo de la tipografía porque crea un nuevo estilo tipográfico y lo hace combinando la modernidad de la sans serif con las proporciones romanas. Entonces acá otra vez, la innovación que él hace siempre en su trabajo está basada en lo histórico. Algo muy parecido a lo que mostró Cristóbal en las charlas anteriores, y para mí eso es fascinante, es muy valioso. Mirar hacia adelante, pero no renegar y siempre ver lo que se hizo, ¿no? Las sans serif en aquel momento eran vistas como feas, como toscas, como grotescas, se quebraban, ¿no? Pero eran bastante modernas. Entonces lo que hizo Johnston fue mezclarlos con las proporciones romanas, lo que él había estudiado de los manuscritos medievales, y así creó la sans serif humanística, que hoy en día es un estilo ampliamente utilizado. Y más importante aún, se basó en las proporciones romanas, pero con el fin de darle una mayor legibilidad. Un concepto muy moderno para la época. Estamos hablando de 1916, esto es antes de la copa de cristal de Beatriz Ward y todo ese conocimiento moderno de la legibilidad. Entonces, es un pionero, otra vez, es un pionero, pero siempre con una pata en la tradición. Como dije, es la identidad de metro más antigua, que se mantiene todavía aún. Y algo que es un poco menos conocido es que además de diseñar la tipografía, hizo también el redondel en rojo. Y todavía se pueden ver en muchas paradas de metros de Inglaterra. En los últimos años de su vida, ya estoy llegando al final, los últimos años de su vida fueron muy particulares. Él crea un nuevo estilo caligráfico que está basado como en el dinamismo, en la velocidad y en el ritmo de la escritura. Es este que está acá abajo el que me estoy refiriendo. Y la biografía de él para mí es muy triste porque, bueno, porque tiene este final un poco amargo, donde Johnston en sus últimas etapas va perdiendo la vista. Qué peor para un diseñador gráfico o un calígrafo o un tipógrafo que perder la vista. Sin embargo, intenta hacer lo mejor de eso. Entonces, deja de basarse tal vez en el sentido de la vista y lo transforma, como dice Iwan Clayton, en el sentido del tacto. Empieza a hacer caligrafía basándose en el tacto, en sentir la pluma. Y justamente por eso deja de lado la O circular de la caligrafía fundacional y pasa a este estilo donde la velocidad y el dinamismo es lo más importante. Rompe todas las reglas para el momento. De hecho, había gente en aquel momento que no lo entendía y decía que era algo feo. Sin embargo, para mí este trabajo es lo más lindo que ha hecho. Entonces, en este momento demuestra también una maduración muy importante. Deja de lado esa perfección racional de investigación, matemática, y le da paso a lo sentimental y al sentir, ¿no? Es fascinante realmente. Si uno intenta reproducir este estilo, siente realmente los trazos, cómo se mueven y la velocidad. La fundacional de Johnston era un estilo que se hacía lento, pausado. Este no. Y en esta última etapa de su vida se termina convirtiendo en un ermitaño. Para 1924, Eric Gill se va de Ditchling, en el 36 su esposa Greta muere, entonces termina recluido en su casa, va perdiendo la vista, entonces se deprime, empieza a rechazar trabajos por eso y le genera mucha ansiedad. Y los últimos trabajos que él hacía eran estos.
sentados, acostado en su cama, con una pluma de bambú bastante grande, y tenía muchos problemas para respirar. Pero bueno, espero haberles brindado un retrato un poco más, más amplio, más allá de su trabajo, y pasando más, no sé, más en la persona de Edward Johnston, que para mí como dije, es un personaje fascinante, era muy humilde, se nota que, como todo el mundo habla de él, era excelente profesor, tenía mucha paciencia, era muy buen profesional, tenía una ética muy importante, era muy humilde. Y bueno, como decía él, los dejo con una frase, que en realidad no importa el lugar del mundo donde nacimos, sino hacia dónde nos dirigimos. Bueno, él nació acá en Uruguay, pero miren todo lo que pudo hacer en su vida, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Extraordinaria tu presentación. Qué gusto. Sí, aquí es donde se tendrían que escuchar los aplausos, pero bueno, por eso yo muevo las manos así. Pero sí, mira, para que no te sientas solo, 327 personas son los que te estamos poniendo atención. Mira, ya está. Gracias. Bueno. Ahí están los claps. Gracias. Sí, es que se siente uno raro. Muchas gracias. Sí. No, gracias a Perfecto. ustedes por la invitación. Acá los dejo con una frase de él, y bueno, para mí es muy importante este personaje para la historia de la caligrafía y la tipografía, porque reivindica la caligrafía en toda Europa, y crea un nuevo estilo tipográfico. O sea, ¿qué más puede uno pretender de su vida Sí. como profesional? Acá dejo algunos créditos y agradecimientos de algunas de las placas que vimos, que fueron donadas por Gerald Flus, de la Fundación de Johnston, y Iwan Clayton también. Sí. Y del buen Vicente La Mónaca. Del buen Vicente La Mónaca, Esa, que manda saludos, por saludos. favor. Sí, mira, Sí, mexicano, ¿no? sí, claro, mexicano, Lo mismo como la frase, no importa de dónde uno, sino hacia dónde va. exactamente. Sí, me lo saludas. Fíjate que tenemos por acá una exposición, ahorita que estaba viendo las imágenes, que precisamente desde allá de Montevideo nos compartieron hace algunos años en el seno de la exhibición de tipos latinos. Yo creo que en algún momento con su autorización la vamos a mostrar porque también hay imágenes muy lindas, muchas de las que aquí compartiste. ¿Cómo Tenemos aquí no? unos momentos aquí para hacer unas preguntas, ya después de los aplausos que aparecieron ahí, no lo vayan a escribir, si no voy a perder aquí la pregunta, el comentario. Tengo una, sí, aquí está. Dice Cristóbal Enestrosa, leí que Paul Shaw decía que el término sans serif humanística es de los años 70, acuñado por Somerstone. En su momento, Edward Johnston le llamó de algún modo especial a su underground. Es, realmente no sé si le llamó de algún modo especial, no la clasificó en realidad por lo que sé en los escritos. Sí, sí sé que es un término acuñado mucho después, como dice Cristóbal. Cristóbal, te mando un saludo, me encantó tu charla. Fanático de Dwiggins también. Más fanático de Johnson, pero en mi caso, pero Dwiggins también ha sido una influencia muy importante. No estoy seguro que le haya puesto algún nombre. Hay alguna correspondencia entre él y Pick que todavía se puede ver y leer, pero simplemente le dicen que era en la correspondencia dice como que es una tipografía específicamente hecha para underground. O sea, no le clasifica, no le pone un nombre. Es más, yo no sé si él se habrá percatado de que creó un nuevo estilo caligráfico. Él simplemente mezcló dos cosas. Así es. También nos están preguntando, ahora que tenemos aquí los créditos en pantalla, ¿cuál es la tipografía que estás desarrollando y que estamos viendo ahora? Es una tipografía que está a medio hacer, todavía no la he terminado. No tiene nombre aún, la estamos haciendo con TipoType. Y como dije, tiene muchos problemas de kerning. Estoy trabajando en una itálica también, inspirada en Granjon, en una itálica que tengo, porque soy coleccionista de libros antiguos, de libros de Johnson, y tengo algunos originales de Granjon, y vi una itálica muy linda que no sé si está digitalizada, la estoy usando como inspiración también.
pero no tiene nombre, así que capaz que el año que viene, a principio de año, probablemente se lanzará en el mercado a través de TypoType. Cuando Tipo tenga type. novedades les aviso. Vale, sí, mantenernos al pendiente. Pues muchísimas gracias, Fernando. Mucho gusto haber vuelto a encontrarnos y sobre todo escuchar esta presentación. Como has visto, o ahora que puedas en los chats, hay muchos comentarios, muchas felicitaciones, gente que también aplaudió tu presentación. Fernando, muchísimas gracias. Hasta allá, hasta Montevideo y también hasta allá, premio Tipografilia para Sí, Fernando el Díaz. chilerón, yo quiero un chilerón. Está muy gordito, se comió muchos otros chilitos. Un gran abrazo, Fer, un gran abrazo y Bueno, saludos por allá a todos. gracias a Seguimos en ustedes. contacto. Gracias a ti. Estupendo. Bien.